Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo la doctrina de la Iglesia Católica. Como habíamos dicho en programas anteriores, queríamos en esta ocasión seguir con el tema del magisterio de la Iglesia y queríamos abordarlo desde la perspectiva bíblica. Siempre recordemos el ejemplo que ponemos con respecto a lo que es el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en la vida civil, en nuestro país, vivimos muchas personas y hay libertad de pensamiento. Sin embargo, puede ocurrir que en algún momento coincidimos en un aspecto, pero también se puede dar caso de que alguna ley o la interpretación de una ley o incluso de un artículo de la Constitución no estemos de acuerdo. Y se puede dar una divergencia en cuanto a la interpretación y la aplicación del mismo. Y podemos pasar de tribunal en tribunal hasta llegar a un punto donde tenemos que, como diríamos, zanjar la situación. ¿Y para qué está? Para eso tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que es donde vamos y acudimos, y de esta forma se da un juicio definitivo. De esta misma forma, la Iglesia cuenta con el aval de Jesucristo, la autoridad que Jesucristo establece para que en el futuro, como Él no iba a estar físicamente en medio de nosotros, se pudiera establecer con claridad cuál era la interpretación correcta de sus palabras, de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Y por eso deja la Iglesia, deja el Jesucristo en su Iglesia la autoridad, lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Ahora, podríamos nosotros empezar el programa hablando un poco acerca de eso. Para eso le vamos a pedir al señor director que nos ponga la primera filmina que nos habla de la definición, que nos dice básicamente qué definición tenemos sobre los diversos aspectos que encontramos. Por ejemplo, la siguiente, por favor, es donde hablamos de las definiciones. Nos dice, ¿qué es el magisterio? Dice, magisterio, en la religión católica, autoridad que en materia de fe y moral ejerce el Papa y los obispos en comunión con él. Esta definición es la que encontramos fundamentalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por lo tanto, el Papa es la máxima autoridad y los obispos la ejercen en comunión con él. A eso llamamos nosotros el magisterio. Cuando se pronuncia de esta manera el Papa o los obispos en comunión con él, están ejerciendo lo que llamamos el magisterio, o dicho de otra manera, la autoridad docente. Es esa capacidad de poder enseñar auténticamente la doctrina y nosotros tener la certeza de que recibimos a través de ellos las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere darnos con lo que ya Jesucristo enseñó y estableció. Hay otro aspecto. ¿A qué nos referimos nosotros con autoridad? En la misma filmina, en la segunda parte, teníamos la definición de autoridad y vamos a leerla. Dice lo siguiente: autoridad es la potestad y facultad legítima dada por Jesucristo al Papa y a los obispos en comunión con él para dirigir los destinos de la Iglesia. Por lo tanto, no solo Jesucristo le dio la capacidad de poder enseñar, sino que también le dio la autoridad de poder guiar, dirigir al pueblo de Dios. Esto es lo que llamamos nosotros, desde el punto de vista simbólico, el ser pastor o el pastoreo del pueblo de Dios. ¿Por qué se da ese término? Porque recordemos que Jesucristo nos hablaba en función de que era el pastor y la figura del buen pastor y las ovejas. El pastor es el que guía a las ovejas, el que las lleva a buen pasto, las lleva a brevar y también las cuida del lobo. Todo eso, esa figura muy propia de Israel, permitía enseñar cuál era el oficio propio de San Pedro en su momento y los apóstoles y después sus sucesores. Entonces vemos, magisterio es esa capacidad que Jesucristo da al Papa y los obispos
para que puedan enseñar auténticamente la doctrina, y tenemos autoridad, que es lo que le concede Jesucristo, le delega a Jesucristo a los pastores legítimos para que puedan guiar y puedan ayudar al pueblo, porque recordemos, en ningún lugar donde no exista autoridad puede haber orden, desde la célula más básica de la sociedad, que es la familia, requiere autoridad. Donde una familia que hay anarquía, efectivamente los hijos no van a tener una buena crianza, los esposos no van a tener una buena relación. Igual ocurre en un país que no tiene gobierno, que no tiene autoridades establecidas que puedan llevar el orden, tampoco podría llevarse la convivencia pacífica. No menos en la iglesia, que es el pueblo de Dios. Jesucristo establece la autoridad para guiar y el magisterio para enseñar auténticamente. Así que tenemos los dos caminos para poder caminar. Ahora, algunos de ustedes probablemente se preguntan, bueno, ¿y por qué dar tantas explicaciones al respecto? Porque esto tiene sentido común. Bueno, eso se debe a que no fue hasta después de la Reforma protestante cuando surge una doctrina equivocada o un error doctrinal o de interpretación en el que se habla del libre examen y se enseña a la gente de que no es necesario que nadie le enseñe la doctrina de Jesucristo, la Biblia o su correcta interpretación, sino que simplemente las personas podían leer la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, él encontraba la interpretación correcta. Solo hay que dar una mirada alrededor para darnos cuenta de los frutos de lo que dio el libre examen. Hay miles de sectas, grupos y demás, cada uno diciendo que tienen la verdad. Entonces, si hubiera sido el método correcto, lo mínimo que hubiera ocurrido es que por lo menos se pusieran de acuerdo, tuvieran unidad de criterio. Pero no, existen tantas ideas, doctrinas como cabezas o personas que hayan querido fundar una iglesia o un grupo. Entonces, efectivamente, no es el libre examen donde está la respuesta. Además, el libre examen como tal contradice la misma Biblia, porque si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar textos donde claramente desde el Antiguo Testamento se le da autoridad a los sacerdotes, a los guías del pueblo de Israel, para que pudiera no solo guiarlo, sino interpretar correctamente lo que llamaban en su momento la ley y los profetas. Por lo tanto, el magisterio de la iglesia, la autoridad docente para guiar y enseñar al pueblo, no es algo del Nuevo Testamento o algo que la Iglesia Católica de repente se nos inventó. Se la inventó, dijo, bueno, ahora vamos a practicar de esta manera. No, es efectivamente desde el Antiguo Testamento ya vemos que existía. Y vamos a ver la siguiente filmina donde vamos a ver un texto que ya nos habla de esta realidad. Y nos vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo del 9 al 12, donde la palabra de Dios precisamente nos habla de esta realidad donde cuando hay diferencias, cuando hay situaciones que es necesario aclarar, nos dice cuál es la forma. Fíjense, no le dice, bueno, vayan a orar y ver qué el Espíritu Santo le dice o vayan a preguntarle a Yahvé. No, ya en el Antiguo Testamento estaba claro que Dios había dejado una autoridad para que aclarara la interpretación de la ley. Miren, por ejemplo, qué dice el texto. Y acudirás a los sacerdotes, levitas y al juez, que entonces esté en función. Ellos harán una investigación y te indicarán el fallo de la causa. Te ajustarás al fallo que te haya indicado en este lugar elegido por Yahvé y cuidarás de actuar conforme a cuanto te haya enseñado. Aquí vemos claramente, primero vemos la autoridad. Cuando hay diferencias, ¿qué dice el texto? El texto dice claramente que hay que acudir al juez, al levita, al sacerdote para encontrar cuál es el camino. Pero no solo le pide que acudan a ellos, también le pide que obediencia, respeto y se atenga a la interpretación que hace de la ley estos designados por Dios. Por lo tanto,
no es algo nuevo, ya desde el Antiguo Testamento estaba claro que Dios tenía una pedagogía o tiene una forma de actuar que nos permite entender cómo se da esto después en el Nuevo Testamento y por qué Jesucristo en el Nuevo Testamento le da autoridad a quienes iban a seguir posteriormente. O sea, ahí tenemos claramente y vemos con claridad ese aspecto de lo que queremos nosotros destacar. Vamos a ver el siguiente texto que vemos claramente en ahora el mismo Deuteronomio. En el siguiente texto vamos a encontrar que nos sigue hablando sobre este tema de la autoridad. Y miren lo que dice aquí, Deuteronomio 9 al 12. Ahora vamos a leer los versículos 11 y 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Te ajustarás a las instrucciones que te haya dado y a las sentencias que te dicen, sin desviarte a derecha ni a izquierda del fallo que te señalen. Si alguno procede insolentemente, no escuchando ni al sacerdote que se encuentra allí al servicio de Yahvé tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá, harás desaparecer el mal de Israel. Bueno, por lo tanto aquí vemos con claridad este aspecto del hecho de que nosotros efectivamente tenemos un aspecto en el que el texto nos aclara cómo ya desde el Antiguo Testamento hay autoridad, hay un juez, un intérprete de la ley. Por lo tanto, no es nada bíblico ese hecho de que cada quien lea la Biblia y la interprete por cuenta propia, no tiene sentido, porque ya desde el Antiguo Testamento vemos, incluso hay leyes muy rigurosas, porque como observamos, dice incluso que la desobediencia al sacerdote, la desobediencia al juez era castigada con la muerte. Simplemente en la Biblia habla de que la rebelión contra la correcta interpretación de las Escrituras era considerada definitivamente un mal para el pueblo. Esto definitivamente nos permite ver ya cómo desde el Antiguo Testamento estaba de manera inicial e incipiente lo que era el magisterio de la Iglesia, la autoridad docente, lo que nos enseña nuestro Señor. Ahora, dicho esto, vamos ahora a una pausa y después regresamos con el programa Catequesis Viviente. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos hablando acerca del magisterio de la Iglesia, la autoridad de los pastores y cómo nos guían y nos enseñan. Está con ustedes su hermano Roquel. Fíjense lo interesante. En el segmento anterior estuvimos hablando de lo que era la autoridad, el magisterio de la Iglesia y cómo tenía sentido para la vida en la familia, en el país. Diríamos que tiene sentido lógico porque es un principio de autoridad donde existe el orden. Que el libre examen, los frutos que hemos encontrado es diversidad de grupos con diversidad de enseñanzas que no tienen mayor sentido y se contradicen unas con otras. Pero a pesar de eso, algunos podrían decir, bueno, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, dimos, iniciando el Antiguo Testamento, un concepto bíblico y cómo desde el Antiguo Testamento, citando el libro de Deuteronomio, veíamos cómo ya estaba claramente establecido en el pueblo de Israel lo que era la autoridad de los sacerdotes, los levitas, los jueces, que eran aquellos que estaban llamados a guiar al pueblo e interpretar la ley que había sido dada por Dios. Por lo tanto, vemos que ya había antecedentes y que tenía sentido para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que existiera una autoridad. Por eso fue que efectivamente cuando Jesucristo establece una autoridad en el nuevo pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, no se da una situación de alarma o extrañeza, porque ya era común esta realidad de que había una autoridad
por la cual el pueblo se sentaba y podía escuchar con certeza, con tranquilidad, cuál era la verdadera interpretación. Ahora, ¿qué ocurre en el Nuevo Testamento? Vamos a ver algunos textos donde nos habla de esta realidad de la autoridad que establece Jesús en la iglesia. Por ejemplo, vamos a empezar por el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y en este texto clásico ya, cuando hablamos de la vocación de San Pedro como primer papa, hay una frase donde Jesucristo establece claramente la autoridad que le da a San Pedro y a sus sucesores. Y es la frase que está en el versículo 19, que dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Primeramente, el concepto de llave, aunque hoy día es muy parecido, algunas personas hablan de la llave de la ciudad y demás, en el Antiguo Testamento tenía más un sentido de el mayordomo. El mayordomo era aquel que por el rey tenía la delegación de tener plena autoridad en su casa. Podía gobernar, si el rey no estaba, abrir. Cuando él abría, nadie cerraba. Cuando él cerraba, nadie abría. Y era la autoridad y tenía una llave que le otorgaba el rey para abrir todas las puertas del palacio. Ese mayordomo, cuando el rey no estaba, tenía autoridad para dirigir la realidad de su palacio. Ese concepto del mayordomo que aparece en texto de Isaías, el Eliaquín, que era el mayordomo, hablaba de ese concepto de la llave, de abrir, cerrar, y también de la autoridad que tenía. También era muy común ese concepto en las plantaciones que había de viñas, de dejar un mayordomo. Algunas parábolas Jesús de hecho habla de algunos mayordomos que quedaban encargados, algunos eran buenos, otros eran malos, pero sí existía esa delegación, esa autoridad. Entonces Jesús usa esa figura para hablar de Pedro y le dice que le da las llaves. No se trataba de una llave de un palacio, sino que eran las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, está estableciendo claramente que Pedro es como su mayordomo. Nosotros usamos en lenguaje más eclesiástico, hablamos de vicario, es el representante. ¿Pero por qué tenía las llaves? Porque tenía plena autoridad. ¿De qué? Dice Jesús, del reino de los cielos. Por lo tanto, tenía la autoridad del pueblo de Dios, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, en semilla, aquí en la tierra. El otro aspecto también tiene un sentido muy semítico, que es atar y desatar. Dentro del punto de vista de los semitas y el lenguaje que usaba Jesucristo para hablar de atar y desatar, se refería efectivamente a la enseñanza. Atar era prohibir, desatar era permitir. Jesucristo usa un poco la analogía cuando le recrimina a los fariseos, le dice: ustedes atan cargas pesadas sobre el pueblo y no mueven un dedo para moverlas. Entonces se refiere a eso. Eran las enseñanzas y las obligaciones propias del pueblo de Dios, era atarlo, era decirle: tienes esto prohibido, tienes que cumplir con esto. Desatarlo era de alguna manera liberarlo. Aquí lo interesante era que San Pedro tiene esa autoridad, pero no solamente la tiene desde el punto de vista humano, porque el texto reafirma que lo que él haga aquí en la tierra quedará avalado en el cielo, lo que significa que está actuando en nombre de Dios con plena autoridad. Es lo que dirían en términos modernos ese embajador plenipotenciario que dice que va en nombre de un gobierno y va a hablar en plena autoridad, aunque él no es en el que reposa la autoridad, se le delegó, se le autorizó. Entonces el Papa de igual forma tiene esa autoridad. Aquí vemos en este texto que hemos procurado explicar aquí de manera muy rápida, nos indica ya que Jesús, cuando le dice a Pedro, le da esa autoridad. Una autoridad que está plenamente avalada en el cielo. Tiene la llave del reino de los cielos y todo lo que ate o desate va a ser avalado en el cielo. Pero ¿con respecto a qué? Como decíamos, con respecto a la doctrina. Por eso la Iglesia enseña que el Papa tiene ese don de enseñar correctamente las doctrinas
o en los aspectos de fe y de moral. No se trata de esta autoridad, no es una autoridad política, no es una autoridad económica, no es una autoridad social para determinar cuál es el mejor modelo de sociedad para vivir, no. Se trata de la autoridad de interpretar la palabra de Cristo y, ¿por qué no?, ayudarnos a ver cuál es el mejor camino. Pero no se trata de los otros aspectos. En los otros aspectos, cuando el Papa habla sin esa autoridad infalible que nos presenta aquí. Habla simplemente orientando del punto de vista pastoral. Entonces, eso hay que también dejarlo claro para que sepamos a qué se refiere. No es que el Papa cada vez que abre la boca, Dios está hablando a través de él. No, eso no ocurre así. Eso no es lo que dice el texto, ni siquiera es lo que enseña la Iglesia. Lo que enseña la Iglesia es que cuando enseña en nombre de Pedro y en asuntos de fe y de moral, ahí está protegido por lo que Jesucristo prometió. Ahora, siguiendo con el tema de la autoridad que estamos nosotros desarrollando, vamos a seguir el siguiente texto, que también es interesante y que nos muestra cómo Jesucristo establece esa autoridad desde el Nuevo Testamento, y es que es la autoridad que estamos viviendo. Y eso lo vamos a ver en Lucas 10:16, que cuando Jesucristo le habla a los apóstoles, le dice a los apóstoles que le da autoridad plena. Miren lo que dice el texto. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, más claro no puede estar. Jesucristo le dice a sus apóstoles que ellos quedan con plena autoridad y representación de Él. Tanto es así que no existe términos medios. Rechazar a los representantes de Jesucristo es rechazarlo a Él mismo. No se trata de simpatías, como he dicho en otros programas, no se trata de simpatías, no se trata ni siquiera de amistad. Se trata de reconocer que Dios estableció una autoridad y que estas personas tienen esa autoridad dada por Cristo. Y que rechazarlos a ellos, rechazar la autoridad, es rechazar el modelo de Cristo. Eso un poco lo insinuó el Papa Benedicto XVI. Cuando estábamos hablando, hace poco hizo un pronunciamiento y dijo algo como esto: estamos en crisis, es indudable, hay muchos escándalos y situaciones. Sin embargo, frente a esta situación es muy fácil vivir la tentación de querer tener otro modelo de iglesia, de querer de formar otra iglesia distinta, tal vez con otros parámetros para ver si podemos reformarla. Sin embargo, esa tentación no debe ser dada, porque la autoridad y el modelo de iglesia, tal y como la tenemos, Él no la estableció ni el Papa ni los obispos, lo estableció Jesucristo. Entonces, un nuevo modelo dirían algunos, más horizontal, donde no hay autoridad, o tal vez alguno diría que el Papa se elija por votación. No, ese no es el modelo que estableció Jesucristo. El modelo que estableció Él en la Biblia claramente es un modelo, nos guste o no, piramidal. Él le dio la máxima autoridad a alguien, que es el sucesor de Pedro, y todos en comunión con Él. Ese es el modelo y es el que ha salvaguardado hasta ahora la Iglesia a través de 2000 años, cuando otras instituciones que parecían más modernas, más equilibradas, más llevaderas, simplemente se han dado al fracaso. Así que efectivamente este modelo de autoridad, que para guiar al pueblo de Dios hacia adelante, es el modelo de Jesucristo. Sin embargo, recuerden, es un modelo para el servicio, para la guía, para vivir el Evangelio. No es un modelo de dominación ideológica, es un modelo de servicio para las personas, que el que quiere seguir a Cristo tenga la oportunidad y certeza de cuál es el camino y cuál es la forma que Él quiere que lo sigamos. Así que eso es lo que tenemos que tener claro en cuanto al aspecto de lo que Jesucristo estableció, de la autoridad docente y pastoral que tiene y que estableció dentro de su iglesia. Muy bien, después de esto vamos a una pausa y después regresamos con Catequesis Viviente.
Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Estamos hablando un poco aquí de la autoridad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia conforme a la Biblia, y es interesante hacerlo porque estuvimos abordando en días anteriores acerca en el Catecismo de la Iglesia Católica y veíamos los artículos. Pero siempre es importante buscar en la Biblia porque sabemos que es un tema que algunas personas efectivamente cuestionan y dicen ¿dónde está esto en la Biblia? ¿En qué se fundamentan ustedes para decir tal cosa? Entonces estamos usando solo algunos textos que nos permiten vislumbrar lo que hablamos. Hablábamos del Antiguo Testamento, hablamos de la fundación que Jesucristo hizo de su iglesia sobre Pedro y cómo estableció el ministerio petrino. Hablamos un poco de la autoridad que le dio a los apóstoles, el modelo eclesial de autoridad. Ahora, fíjense, hay otro texto interesante de Jesucristo cuando habla de la corrección fraterna. Y decía Jesucristo que cuando alguien tiene algo contra otro, primero fuera a hablar a solas con él, si no lo escucha, buscara fuera por medio de testigos, 2 testigos, para que traten de mediar. Si no hay un acuerdo, el último recurso que dice Jesucristo, ¿cuál es? Dice que vaya a la iglesia. Y si no, y lo interesante aquí es lo que dice el texto. Dice que si desoye a la iglesia, si no hace caso a la iglesia, ya debes considerarlo como un pagano. Eso nos muestra efectivamente lo que es el concepto que algunos piensan de que, oye, ¿de dónde surgió eso? ¿Eso es retrógrado? ¿Qué es lo que pasa de la excomunión? Cuando alguien definitivamente por alguna razón ya desoye de manera reiterativa a la iglesia tiene la potestad de excomulgarlo, de sacarlo de la comunión, y eso es lo que habla el texto. Vamos a verlo aquí en Mateo 18, 17. Dice en el último versículo, dice, si le desoyere, ellos díceselo a la iglesia, y si hasta la iglesia desoye, sea para ti como gentil y el publicano. 2 conceptos aquí que a muchos de nosotros no dice mucho. ¿Qué es esto de gentil o publicano? Bueno, gentil era aquel pagano simplemente que no creía en el Dios verdadero, y el publicano era aquel que creía, de alguna manera era hebreo, pero estaba plegado al imperio romano y abusaba de su pueblo, cobrando los impuestos a un imperio invasor, y era considerado de lo peor dentro del pueblo. Entonces, cuando Jesucristo dice, oye, considéralo de esta manera, le está diciendo que por una parte ya rompió su comunión con Dios, y por otro lado, porque considéralo como un pagano, y por otro lado, considéralo como una persona que ha caído moralmente muy bajo. De esta manera vemos que primero el concepto que hablamos de excomunión, y el segundo concepto que es importante es la autoridad que tiene la iglesia. De hecho, por eso el Papa Francisco, por ejemplo, en el año de la misericordia, y posteriormente lo ha hecho con algunos sacerdotes, le da autoridad a algunos para que puedan absolver pecados que solo están reservados a la Santa Sede, porque las personas que pecan de esta manera no podrían recibir la absolución si no fuera por el Papa o quien él delega. Casos, por ejemplo, que escuchamos, la gente que, por ejemplo, comete sacrilegio contra la Eucaristía, la gente que, hay otros casos que son las personas que realizan abortos, o los practican o los realizan, también quedan excomulgados. Y hay otros casos que podríamos mencionar, pero no vale la pena. Lo importante es que tengamos presente que efectivamente la autoridad de la iglesia tiene ese sentido. Pablo en el Nuevo Testamento presenta el caso de una persona que queda excomulgada de la comunidad porque está viviendo con la mujer de su padre y no se corrigió, le llamaron la atención y dice, bueno, si no quiere corregirse, entonces lo excomulgaron. Pero curiosamente, más adelante la segunda carta habla de que fue restituido, que el mismo Pablo dice que lo restituyan porque se arrepintió y ya pasó, pero es para que veamos la autoridad que Jesucristo dejó en la iglesia. No se trata de que no, sí hay una autoridad y si hay un orden y si hay que respetar las enseñanzas y lo que
y a los pastores legítimamente establecidos, porque eso es el modelo que Dios estableció, el modelo que quiere que Dios establezcamos. La única limitante que tiene un católico para no obedecer a un pastor es que esté convencido de que lo que le está mandando es un pecado o es inmoral. Si es así, si va contra su conciencia, efectivamente no tiene ninguna obligación. Pero si no llena ese requisito, entonces es simplemente el no obedecerlo, el no escucharlo, el no atenderlo, significa caer en desobediencia, ¿no? Caer en desobediencia a los pastores legítimos de la iglesia y a la autoridad o al modelo que Jesucristo estableció. Vamos a ver el siguiente, Filmina, que nos habla de otro aspecto que también debemos destacar con esto. Primera de Timoteo 3:15. ¿Por qué hablamos de esto de Primera de Timoteo 3:15? La Filmina anterior. Primera de Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia de Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Y esta frase, ¿por qué la utilizamos? Porque hay personas que tienen una confusión. Consideran que la fuente de autoridad es la Biblia. Y no se dan cuenta que la que pudo establecer la Biblia como palabra de Dios escrita es la iglesia. Antes de que existiera el Antiguo Testamento y un consenso claro de cuáles eran los libros inspirados por el Antiguo Testamento, y también antes que existiera, por mayor razón, un contexto claro para definir cuáles eran los libros que componían el Nuevo Testamento, no teníamos Biblia como tal. No sabía qué libros, ni siquiera el concepto necesario de inspiración de que esto es palabra de Dios. No fue hasta que la iglesia establece después cuáles son los libros inspirados, es que tenemos la Biblia como la conocemos, con 72 libros. Algunos tienen 73 porque dividen el libro de Jeremías y Lamentaciones, pero 72, 73 libros que componen el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, a partir de ahí, vemos que es la iglesia la que establece la Biblia. Una vez se establece, la respeta, la venera y se somete a ella y la escucha. Sin embargo, la autoridad que pudo establecer es la iglesia. Y la iglesia es columna y fundamento de la verdad, porque la iglesia es la que puede interpretar auténticamente la palabra de Dios y también, como vimos en programas anteriores, la tradición de la iglesia. De esta manera, efectivamente, vemos que, como vimos desde el inicio, el Antiguo Testamento nos habla de la autoridad, después vimos el Nuevo Testamento, el ministerio petrino, después los apóstoles que le dijo que a quien ustedes escuchan, a mí me escucha, después vemos la autoridad que se establece, cómo vamos creciendo, primero va a los hermanos, después va a la comunidad, y si no escucha a la iglesia queda apartado. Después vemos que la Biblia misma dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, ahí vemos cómo efectivamente esa autoridad que nosotros tanto hablamos está claramente establecida en la Biblia. Ahora, miren, quería que viéramos el siguiente texto, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí vemos ya las primeras realidades de desviaciones que se dieron en el Nuevo Testamento y cómo se reaccionó frente a ellas. Algunas personas hoy día muy propias, ¿no?, de nuestra época consideran de que, bueno, y efectivamente, cada quien tiene libertad de pensamiento. Usted puede pensar libremente, disentir, alejarse, lo que le parezca. Lo que no puede tener es las dos cosas. Usted no puede pertenecer a la iglesia y decir que es católico y quiere tener comunión, pero yo creo lo que a mí me da la gana, porque entonces no es católico. Entonces lo más propio sería, yo quiero dejar de ser católico. Ese es el punto. La libertad está en dejar de ser o no ser. Lo que no puede usted decir que yo soy, pero no creo nada ni acepto nada de lo que dice la iglesia, o no me parece la doctrina y no la creo. Porque entonces efectivamente se rompe un lazo indisoluble entre lo que es pertenecer a la iglesia y creer la doctrina. Entonces miren lo que dice 1 Timoteo 1, 6 al 7.
Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen, ni lo que tan rotundamente afirman. ¿Qué les parece? Partimos de una premisa que ya cuando los apóstoles salen a predicar empiezan a surgir personas que desafían la autoridad de los apóstoles. Ya los apóstoles en vida. Y empiezan a enseñar lo que los apóstoles no dicen. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos que se da en el en las primeras comunidades cristianas es los famosos judaizantes, ¿no? Aquellos que decían que había que cumplir la ley, que Jesucristo no bastaba, y si no cumplía la ley, entonces efectivamente no estaba obedeciendo a Dios. Y enseñaban que había que guardar el sábado, que había que guardar la ley, que no había alimentos impuros, que había ciertas fiestas, novilunios y demás que había que ir cumpliendo. Por lo tanto, estas personas que enseñaban eso son a los que se refieren estos grupos, que son personas que no conocen, que no saben y que de manera ignorante afirman rotundamente lo que no saben. Pero estos primeros grupos que cayeron en estas diatribas con los apóstoles tuvieron que aclararle rotundamente lo que era la doctrina correcta. De ahí surgen las cartas de Pablo. Muchas cartas de Pablo eran para aclarar dudas que surgen en la comunidad que tenían o que le traían otros. Y ahí vemos cómo Pablo en varias cartas es bastante severo con estos grupos que vienen a traer de zozobra al pueblo de Dios. Vámonos a una pausa ya, ahora sí, para ir a la parte final de Catequesis Viviente y después con unas conclusiones. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Ya estamos en la parte final de este programa que hemos estado abordando el magisterio de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, y hemos buscado algunos textos que nos ayudan a ver esta realidad. Miren, quiero leer dos textos que nos hablan, uno es de Timoteo y otro de Tito, que nos hablan de esta realidad que ya vemos y que estamos viviendo hoy en día también, de cómo hay personas que entran efectivamente a nuestras casas a confundirlo. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 6 al 7. Dice lo siguiente: a estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecado y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahí San Pablo está advirtiéndole a Timoteo de los embaucadores, de aquellas personas que llegan a las casas de las personas que no están formadas y fácilmente le confunden la doctrina. Fácilmente le llenan la cabeza y hay gente que, como dice San Pablo que al final de los tiempos las personas no soportarán la sana doctrina y tan solo por el gusto de escuchar novedades se irán a maestros que los envolverán y los llevarán por la perdición. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Las personas, ya el evangelio les suena trillado, ya el evangelio dice, pero ¿por qué no buscamos algo nuevo? Esto de siempre, de Mateo, Marcos, de Jesucristo hablando, debe haber algo diferente, debe haber algo mejor. Debe haber una mejor filosofía, algo que realmente sea para el hombre actual. Esto se escribió hace 2000 años y qué sé yo, esto ya no debe tener sentido para nosotros. Entonces, eso ya Pablo lo advirtió, dice, sí, efectivamente. Por el solo placer de escuchar novedades abandonarán la sana doctrina. Ya tantas personas no pregonan eso ya, de que hay que un nuevo modelo de hombre, un nuevo modelo de moral, que esta moral totalmente, diríamos, inflexible,
que no es capaz de ver más allá. Entonces, ahí, bueno, ahí simple y llanamente vamos a encontrar la diferencia entre la fidelidad a Cristo o no. Jesucristo lo dijo. Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva. Eso es lo que debemos preguntarnos. Entonces, miren el otro texto. Primera de Tito 3, 10, 11. Dice, ¿qué ocurre cuando encontramos a una persona que insiste en querer apartarnos de nuestra fe? Dice San Pablo a Tito, al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca condenado por su propia sentencia. ¿Por qué? Y quiero cerrar con este texto. ¿Por qué hablamos de esta manera? ¿Y por qué Pablo habla de esta manera? Algunas personas dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que el amor, y mire que usted, ¿cómo dice eso? Pero es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué los apóstoles eran tan severos? ¿Por qué los apóstoles hablaban de esta manera? Porque lo que ocurre es que efectivamente uno debe tener un mínimo de prudencia. Mínimo de prudencia. Usted piensa que usted no sabe de medicina y se va a poner a hablar con alguien que no está calificado para que le recomiende medicamentos, le recomiende tratamiento, le recomienda porque entonces es un grado de imprudencia que la gente lo comete. La gente va allá donde hay gente no calificada que le dice que se tome el agua de tal cosa y hace y simplemente comete un desatino, daña su cuerpo, tiene consecuencias, pero eso desde el punto de vista corporal. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? A veces no le damos mucha importancia. A veces pensamos que ya nos alimentamos de cualquier comida, ¿no? Cualquier escritor sin mayor, o cualquier orador que es muy efusivo, o cualquier persona que se precia de saber de lo que Jesucristo estableció o dijo, y entonces nosotros simplemente le escuchamos porque nos agrada, nos parece bien, y no nos damos cuenta que nos están embaucando. Pero lo peligroso es que estamos poniendo en peligro nuestra vida espiritual, porque el tomar un camino equivocado puede ponernos en peligro todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos, porque decía San Agustín a un joven, corres bien, corres muy bien, pero fuera de camino. ¿De qué sirve correr bien, pero fuera? No vamos a llegar a ninguna meta. Cuidado que estamos corriendo no estamos hacia la meta, estamos corriendo hacia el inicio. Entonces, si no estamos correctamente orientados, de nada sirve correr, esforzarnos. Por eso es importante, y por eso San Pablo, y por eso los apóstoles eran tan rigurosos. Si nos pusiéramos a buscar a Santiago, Pedro, a Judas, a Pablo y sus cartas, cada uno de los apóstoles, los mismos hechos de los apóstoles, vamos a encontrar siempre en unos pasajes un apartado para advertir a la población, al pueblo de Dios, que tengan cuidado. Decía San Pablo a los Gálatas, tan pronto se alejaron, se fueron a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, es que han venido aquí unos a engañarlos y ustedes se han ido por ese otro evangelio. Y San Pablo es tan severo y dice, aunque viniera un ángel del cielo o viniera yo mismo a predicarle otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Entonces, de esa severidad que estamos hablando. Entonces, la pureza de la doctrina, simple y llanamente, a veces nosotros la damos a menos. Sí, pues, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia se tomó el trabajo durante 2000 años de custodiarla, cuidarla, transmitirla, que llegáramos nosotros fielmente? Para que nosotros simplemente de buenas a primeras, sin tomarnos el trabajo muchas veces de estudiarla, de leer el catecismo, de leer la Biblia, de leer la carta del Papa, simple y llanamente buscamos cualquier otro lugar donde abrevar, arriesgándonos gravemente de desviarnos, de correr fuera de camino. Eso es lo que nosotros queremos. Al final, cuando nos encontremos con el Señor, ¿qué le vamos a decir? Que teníamos la Biblia, que teníamos el catecismo, que teníamos la información a la mano, en el celular, en la casa, donde queramos, pero no quisimos aprender o preferimos leer otra cosa. Meditemos un poco sobre eso. Eso es lo que podemos decirle al Señor. Entonces,
Ahí es lo que queremos transmitirle a ustedes. Busquemos lo que enseña la iglesia, analicemos, vamos a discernir, aprendamos a buscar, porque la iglesia no nos invita a no nos está diciendo que no pensemos, lo que nos está diciendo es que busquemos lo que Jesucristo estableció de verdad y a partir de ahí analicemos, pensemos, busquemos cuál es nuestro camino. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, definitivamente ha sido un placer poder compartir con ustedes, estoy contento de estar día con ustedes aquí en Catequesis Viviente, que el Señor los bendiga a todos, se despide de ustedes su hermano Roquel.